Podcast Salud Sexual Masculina. Bienvenidos al tercer episodio del podcast Salud Sexual Masculina. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante que es el tratamiento de la disfunción eréctil. Lo vamos a dividir en dos partes. Inicialmente, algunas recomendaciones en general y la segunda parte es el tratamiento médico en sí, lo que usted espera recibir cuando acude a cita con el especialista. Mi nombre es Guillermo Romero, soy médico urólogo, sexólogo, especialista en salud sexual masculina. Espero que se sienta como en mi consultorio y les sea provechosa toda esta información. Bueno, iniciamos con la primera parte sobre recomendaciones generales. Cuando inicié a estudiar medicina, siempre el enfoque fue en realizar un diagnóstico muy preciso para dar un tratamiento puntual, así con todas las enfermedades. Si era diabetes, se le da tratamiento de insulina. Si se diagnostica hipertensión arterial, se le da al paciente captopril, losartán y así con todas las enfermedades. Y eso aplicaría también a la disfunción eréctil. Si presenta disfunción eréctil, tenemos la pastilla azul. Pero realmente nunca se nos insistió en buscar la causa, porque es diabético, porque es hipertenso, porque tiene disfunción eréctil. Y ese punto es muy importante porque al identificar la causa podemos de alguna manera revertir la enfermedad. Y en disfunción eréctil aplica esto totalmente, o por lo menos la respuesta al tratamiento va a ser mucho mejor. Afortunadamente, hacia allá va la medicina. En los últimos años ha cambiado bastante este enfoque. Entonces, si en la consulta identificamos los factores de riesgo, lo primero que hacer es tratarlos antes de empezar con tratamiento con pastillas o inyecciones o lo que se indique para la disfunción eréctil. Entonces, repasemos los factores de riesgo: diabetes, hipertensión, hiperlipidemias o colesterol alto, tabaquismo, obesidad y sedentarismo. Entonces, si usted es paciente diabético y no tiene controlada el azúcar en sangre, no se cuida con la dieta, está en sobrepeso, lo primero que tiene que hacer es mejorar todo esto y llevar las cifras de glicemia a niveles normales. Lo mismo aplica con todos los factores de riesgo. Con la hipertensión, mantenerla controlada. Con el colesterol alto, llevarlos a niveles normales. Dejar de fumar, tratar de mantener su peso ideal, comer saludable y sobre todo hacer ejercicio. Les aseguro que mejorando los factores de riesgo, la respuesta al tratamiento es mucho mejor. Esto yo lo veo a diario en mi consulta. Les quiero explicar algo muy interesante sobre el mecanismo de la erección, en el cual participan dos sustancias muy importantes y esto nos va a ayudar a entender mucho mejor por qué el tratamiento. De las dos moléculas son el óxido nítrico y la noradrenalina. El óxido nítrico es un vasodilatador. ¿Qué significa esto? Que relaja las paredes de los vasos sanguíneos y de esta forma permite que entre más sangre a los tejidos. Esta molécula es tan importante que los investigadores que la descubrieron les otorgaron el premio Nobel en 1998. El organismo produce óxido nítrico en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que conocemos como endotelio, y lo produce generalmente cuando la persona hace ejercicio. Por eso es tan importante hacer ejercicio. Esa vasodilatación que se produce mejora la perfusión a todos los tejidos. En el pene, el óxido nítrico también se produce relajación de los vasos sanguíneos y permite que entre más sangre a los cuerpos cavernosos y pues de esta manera mejora la erección. De hecho, el Viagra y esos tipos de medicamentos es su mecanismo de acción es liberando óxido nítrico. ¿Y dónde encuentro el óxido nítrico? Entonces la respuesta es en los alimentos. Hay unas sustancias que son ricas en L-arginina, L-citrulina, coenzima Q10. Estos compuestos en el organismo desencadenan la producción de óxido nítrico y la podemos encontrar en varios alimentos. Por ejemplo, el salmón, los camarones son fuentes ricas de L-arginina y L-citrulina. También la remolacha, las nueces, la granada, la espinaca, la miel, frutos secos. También la proteína animal como en vísceras de hígado y riñón. Pero estos componentes también se pueden conseguir como suplemento. La arginina, la L-citrulina y la coenzima Q10 lo podemos conseguir en tiendas naturistas. Incluso comercialmente hay combinaciones de estos componentes que resultan muy interesantes. Entonces, este es el primer elemento que participa en la erección. El segundo importante es la noradrenalina. Esta es una sustancia que actúa como neurotransmisor o como hormona y prepara el organismo para la acción, para la huida, como para una pelea. Aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, aumenta la tensión arterial, aumenta el tono muscular, pero en el pene lo que produce es una vasoconstricción, es decir, que se cierran los vasos del pene y al estar cerrados no entra sangre y no se produce la erección. Entonces es como el neurotransmisor encargado del estado de flacidez del pene. Esto nos quedó como nuestros ancestros, es una respuesta involuntaria del organismo ante una situación estresante. En ese momento, para el hombre moderno, tener un buen desempeño o forzar una erección puede causar estrés, y este estrés lo que hace liberar noradrenalina, y esto va a cerrar los vasos del pene. Por eso es que no se produce una erección cuando uno la fuerza.
De esto hablaremos en un capítulo especial de cómo tratar de manejar esta situación. Entonces, en conclusión de esta primera parte de este episodio, lo que tenemos que hacer es buscar la causa de la disfunción eréctil, tratar y controlar los factores de riesgo y sobre todo hacer todo lo posible pues, para tener más óxido nítrico. Entonces, hacer ejercicio y una dieta saludable. En el consultorio usualmente recomiendo los suplementos con los componentes que liberan óxido nítrico y también los mando a hacer ejercicio al gimnasio. También a control de peso, alimentación saludable. En el mercado van a incluir los alimentos que mencionamos y tomar suplementos que contengan arginina, citrulina y coenzima Q10. Si esto te pasa, no lo ignores. Descarga la app Clínica del Hombre y evalúa tu caso. Bueno, entonces la segunda parte de este episodio es el tratamiento médico como tal, la fórmula con que el paciente sale del consultorio. Entonces, de acuerdo con las sociedades científicas, el tratamiento de la disfunción eréctil es escalonado, paso a paso. Uno hace el siguiente paso cuando se produce falla o hay una pobre respuesta. El primer paso o primera línea de tratamiento son los tratamientos orales, los medicamentos, como el Viagra. La segunda línea de tratamiento es la terapia intracavernosa o la aplicación de inyecciones en el pene para producir la erección. Y el tercer paso, si fallan los anteriores, es la colocación de prótesis peniana. Entonces vamos a explicar cada una de estas líneas de tratamiento y además de eso vamos a hablar algo sobre las zonas de choque de baja intensidad, que en este momento también podemos decir que se están incluyendo en el esquema de tratamiento para la disfunción eréctil. Entonces iniciamos con el primer paso, la primera línea de tratamiento que son los medicamentos orales. Bueno, en marzo de 1998, el laboratorio Pfizer lanzó al mercado el Viagra, que es un medicamento conocido por todos, que realmente cambió la historia de la sexología porque antes de esta fecha no existía un tratamiento eficaz para la disfunción eréctil. El Viagra actúa liberando óxido nítrico, que ya lo explicamos, lleva más de 20 años en el mercado, ha demostrado ser un medicamento muy eficaz, muy seguro, con una respuesta muy buena y aún se prescribe sin problema. Algunos me hacen preguntas respecto al Viagra, las más frecuentes es que si es un medicamento seguro. La respuesta es sí. El riesgo de que le dé un infarto en la relación por tomar Viagra es remoto. Si le va a dar es porque realmente iba a presentar el infarto, estaba mal acondicionado, tenía factores de riesgo, y le hubiera dado, si hace la misma actividad física, si sube 2 pisos corriendo, pues también le hubiera dado ese infarto. Obviamente, si el paciente tiene enfermedad coronaria o toma medicamentos como los nitritos, en el cual está contraindicado, es importante pues tener precaución al usarlo. De hecho, en los pacientes coronarios o que tienen problemas cardíacos importantes, yo siempre lo remito al cardiólogo para tener su concepto y si cardiología nos da luz verde para utilizarlo, lo podemos tomar sin problema. La segunda pregunta que me hace con frecuencia sobre el uso del Viagra es que si causa dependencia. La respuesta es no. Orgánica por lo menos no. Digamos que la dependencia puede ser algo psicológica, porque si el paciente toma el medicamento y la respuesta es buena, tiene una erección firme, buena y tiene una buena relación sexual, pues esto mejora la autoestima, le da más confianza y el paciente pues la sigue tomando. De hecho, tengo pacientes que toman Viagra hace 15 años y no tienen ningún problema, siguen teniendo buena respuesta. Bueno, de recomendaciones de su toma, se debe tomar 1 hora antes de la relación, ojalá lejos de las comidas, ojalá sin alcohol, para que se absorba mejor. Para que este medicamento actúe requiere estímulo sexual. No es que el paciente se tome la pasta y listo, ya tenga la erección. De hecho, si no tiene relaciones, pues el paciente va a tener los efectos secundarios y no va a tener erección en ningún momento. Entonces es muy importante todo el juego erótico previo, los besos, las caricias, para que el Viagra actúe. Algunos pacientes incluso abandonan el tratamiento porque no les fue bien y es más que todo porque no lo utilizaron adecuadamente. En promedio el efecto dura 4 horas, hay presentaciones de 50 y 100 miligramos y en ese momento pues lo conseguimos en todas las presentaciones de acción rápida, spray, tabletas, sublingual. Es un medicamento que se ha popularizado mucho. Desafortunadamente no todo es bueno con el Viagra, los efectos secundarios son frecuentes y muy incómodos para algunos pacientes, de hecho hay algunos que no lo toleran y tienen que abandonarlo. Digamos que los principales efectos secundarios son el dolor de cabeza, también rubor facial en las orejas, síntomas de rinorrea o obstrucción nasal, o palpitaciones. Afortunadamente la mayoría de estos efectos son temporales y no en todos los pacientes. En los últimos 20 años pues han salido nuevos medicamentos, obviamente tratando de mejorar el Viagra, siendo más selectivos, con mejor tolerancia, con menos efectos secundarios. Uno de ellos es el tadalafilo o Cialis. Hay presentaciones de 5, 10 y 20 miligramos, incluso para uso diario o antes de tener una relación o para que tenga un efecto hasta por 36 horas. Se absorbe mejor con el estómago lleno y, pues, y no interfiere con el uso del alcohol. La dosis diaria de 5 miligramos se utiliza también para mejorar síntomas de obstrucción prostática y para mejorar la disfunción eréctil. La toma diaria también permite cierta espontaneidad para tener la erección en cualquier momento, sin estar pensando en tomarla en determinado tiempo antes de la relación. Otro medicamento es el Levitra o Vardenafil, que es producido por Laboratorios Bayer. Tiene presentaciones de 5, 10 y 20 miligramos
También su absorción no interfiere con la comida ni con el alcohol. A los diabéticos les va muy bien con el Levitra. Y la dosis también se ajusta conforme la respuesta. El último medicamento lanzado es el Avanafil. Es mucho más selectivo que todos. Significa que en principio se tolera mejor y tiene muy buena respuesta clínica. Vienen tabletas de 100 miligramos, en algunos países se consigue de 50 y 200 miligramos. Yo considero personalmente que se tolera muy bien y tiene muy buena respuesta. En consulta, conforme al perfil del paciente, a su historia clínica, se determina qué medicamento se va a tomar, cuál se va a recomendar, se ajustan las dosis, se pueden reforzar medicamentos entre ellos mismos, se puede asociar al uso también de suplementos, pues todo esto lo determinamos en consulta de acuerdo también a la respuesta que tenga el paciente. Los pacientes que no toleran los medicamentos o que se toman el medicamento y no tienen una buena respuesta o simplemente no quieren tomar las pastillas, pasamos a la segunda línea de tratamiento, que es la terapia intracavernosa. La terapia intracavernosa consiste en la aplicación intracavernosa o en el cuerpo del pene de sustancias que producen la erección. La mayoría de los pacientes me abren los ojos cuando les comento esta opción de tratamiento. De hecho, algunos lo descartan de entrada. Sin embargo, es una opción muy válida y genera la respuesta muy buena. En consulta se le explica al paciente dónde se debe aplicar la inyección, que es en la parte lateral del pene, lejos del canal de la uretra o en el dorso del pene, que es por donde pasa el paquete vasculonervioso. En general, el resultado es una erección firme y duradera. Las sustancias utilizadas son el alprostadil, la papaverina, fentolamina. La única aprobada por la FDA en realidad es el alprostadil, que comercialmente se conoce como Caberjet, que es del laboratorio Pfizer, el mismo que produce el Viagra. A diferencia de los medicamentos orales, la inyección no requiere ningún estímulo sexual. El paciente se aplica la inyección en el pene y entre más o menos a los 5 minutos después de aplicarla se produce la erección. Cerca del 75% de los pacientes obtienen una erección muy buena. Y también existen combinaciones de estas sustancias, por ejemplo, papaverina mafentolamina o papaverina fentolamina alprostadil, para disminuir la dosis y pues potenciar el efecto del medicamento. Comercialmente se conoce como Bimex o Trimex. El entrenamiento pues debe realizarse en el consultorio acompañado por el especialista. Con él se determinan las dosis y el medicamento más apropiado. En general, a pesar de que la respuesta de la erección es buena, no es un tratamiento que pues, los pacientes lo acepten muy bien. Se presentan tasas de abandono altas e incluso pacientes también se ponen la inyección y no tienen ninguna respuesta. En estos casos, pues pasamos a la tercera línea de tratamiento, que son las prótesis penianas. Entonces, la prótesis penianas es como la última opción de tratamiento, debido a que se trata de una cirugía invasiva, irreversible, y en principio solo se debe ofrecer a los pacientes que no tuvieron respuesta ni con medicamentos ni con terapia intracavernosa. Existen diferentes tipos de prótesis en el mercado, desde prótesis maleables hasta inflables, con 2 o 3 componentes. Hay diferencias entre ellas, especialmente los costos y las tasas de satisfacción, tanto como para el paciente como para pareja. Entonces, las prótesis maleables consta de 2 dispositivos cilíndricos que prácticamente siempre están rígidos, pero la posición del pene se puede adaptar. Los dispositivos se implantan dentro de los cuerpos cavernosos del pene, no son visibles externamente. El uso de estos dispositivos es extremadamente fácil, es como manipular una lámpara a cuello de cisne. Solo basta colocar el pene en una posición ya erecta y listo, está listo pues para la penetración. Esta posición puede mantenerse el tiempo que el paciente lo desee y él determina cuándo lo coloca en otro tipo de posición o una posición de reposo. La cirugía se realiza bajo anestesia, es una cirugía ambulatoria. Al cabo de 4 o 6 semanas el paciente ya puede retomar su actividad sexual. El índice de satisfacción de la prótesis inferior es del 80%, porque para algunos pacientes resulta incómoda la posición, ya que el pene está prácticamente en una posición rígida todo el tiempo. Por esta razón se requiere un cierto periodo de adaptación, pero en general la tasa de aceptación es del 80%. Las otras prótesis que sí son las inflables, que tienen una mejor adaptación anatómica, porque a diferencia de las prótesis maleables, en donde el pene siempre está rígido, en las prótesis inflables el pene puede estar en un estado de flacidez y en estado de erección cuando el paciente lo desee. Entonces, de esta manera la erección resulta mucho más natural. Existen implantes penianos de 2 o 3 componentes. En general son unos cilindros que se colocan en los cuerpos cavernosos, una bomba y un reservorio. Todos esos componentes quedan ocultos dentro de los cuerpos cavernosos del pene, en el escroto, encima del pene, en el área suprapúbica. Y al igual que las prótesis maleables, pues no interfiere con el canal de la orina, con el flujo de orina, con la uretra, ni con el glande, con la turgencia del glande. El paciente también determina cuánto tiempo va a tener el pene en erección, incluso puede tener un orgasmo y continuar la relación si lo desea. Y el paciente también determina cuándo lo coloca en estado de flacidez. En general, las prótesis penianas son una alternativa muy buena de tratamiento. Las tasas de satisfacción con las prótesis inflables es mayor, llega a cerca del 90% tanto con el paciente como con su pareja. Bueno, tener en cuenta que como cualquier cirugía también puede tener sus complicaciones. Y algunos pacientes refieren dolor en el pene o en el área escrotal, también se pueden infectar. También puede ocurrir una extrusión, que es que salga un cilindro. Aunque estos tratamientos, complicaciones, no lo reglas, son esporádicas, pero pueden presentarse y toca tenerlo presente. Finalmente les voy a hablar algo sobre las zonas de choque de baja intensidad para disfunción eréctil.
Lo que produce la onda de choque a baja intensidad en el pene es generar nuevos vasos sanguíneos y con esto mejora la erección. Están indicadas en pacientes con disfunción eréctil de causa vascular y digamos que la tasa de respuesta está sobre el 80%. Entonces los pacientes ya mayores que son hipertensos, diabéticos, fumadores, que han tenido el colesterol alto y que se produce la disfunción eréctil por daño vascular, digamos que son los pacientes como candidatos a este tipo de terapia. Algunos pacientes pues, que no desean tratamiento con el Viagra y por sus efectos secundarios y tampoco quieren ponerse inyecciones, puede ser una opción de tratamiento también. El protocolo más usado depende también de la máquina, pero en principio son ciclos de 6 sesiones. Cada sesión se realiza en el consultorio de manera ambulatoria. Se hace una sesión semanal, dura aproximadamente 10-15 minutos dependiendo de la máquina. En general se tolera muy bien y no tampoco existe como contraindicaciones para usarla. Incluso el paciente puede tener relaciones durante el tratamiento sin ningún problema. Y personalmente, pues ahí les quiero dejar como 2 puntos claros sobre las ondas de choque. Lo primero es que me parece una opción muy válida, pero en pacientes seleccionados, en realidad no es para todos los pacientes. Y la segunda, y lo que he visto, es que los pacientes mejoran mucho la respuesta al medicamento después del ciclo de 6 sesiones. Bueno, pues hasta aquí en este tercer episodio hablamos en general de todos los tratamientos para la difusión eréctil. Como pudieron observar, hay varias opciones de tratamiento. Podemos afirmar que la tasa de respuesta en general es muy buena en la inmensa mayoría de los pacientes. El punto es hacer una evaluación muy buena y tratar de escoger junto con el paciente, hacer una buena elección y elegir el tratamiento que más se le indique de acuerdo al caso. Como siempre, cualquier duda, inquietud, sugerencia, consultas online, entonces estoy a sus enteras órdenes. Pueden contactarme por mi página y redes sociales como Guillermo Romero. Recuperar tu confianza es posible. Dar el primer paso depende de ti. Descarga la app y empieza a mejorar tu salud sexual hoy.